invitarme a participar como moderadora en este diálogo. Este diálogo está propiciado a propósito, como lo mencionó Carla, de la exposición fotográfica Generación del Bicentenario en Marcha. Esta exposición, que fue inaugurada en el pasado diciembre, estará, digamos, para la visita del público, previas coordinaciones, hasta el 10 de marzo. Bien. Quiero agradecer también a José Vidal, a Leslie Moreno y Walter Jupiú, quienes amablemente compartirán con nosotros desde su experiencia cómo las fotografías se constituyen en marcadores de memoria y son constructoras también de historia. Muchas gracias también a cada una y cada uno de ustedes por su presencia y participación a través de las preguntas e inquietudes que han hecho llegar a nuestros invitados. Sin más, quiero presentar a cada uno de ellos. Bien. José Vidal es comunicador social egresado de la Universidad San Martín de Porres, realizó estudios de fotografía y periodismo en diversas instituciones del país y el extranjero. Ha trabajado en distintos medios de comunicación como el diario La República, donde se desempeñó como editor gráfico. Colaboró también en la revista Somos del diario El Comercio. Es fundador del colectivo documental Aleph Foto, el cual lanzó con la exposición Contradicciones, Cuba, en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro en el 2011. En el 2015 ganó el concurso Tiger, por el cual incluyeron su trabajo en el libro Tiger Cámara Foto 2015 Borders, y actualmente es presidente de la Asociación de Fotoperiodistas del Perú. Leslie Moreno es bachiller en periodismo por la PUC y fotógrafa. Es miembro de la comunidad internacional Conectas Hub, espacio que articula complicidades periodísticas para potenciar la producción de historias en América Latina. A raíz de su formación periodística, su producción fotográfica explora temas desde una mirada etnográfica y documental. Ha publicado en medios nacionales e internacionales. Se desempeñó como periodista de investigación en los medios peruanos IDL Reporteros y Ojo Público. Fue miembro del equipo finalista del premio global organizado por la ONU en la categoría Storyteller en el 2019. Actualmente colabora con el medio independiente Diálogo Chino. Y Walter Jupiú es fotógrafo, editor y periodista. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Lima y se ha dedicado a su labor de fotógrafo desde el año 82. Ha trabajado en el diario La República y sus suplementos, así como en la revista Rumbos y en otros medios como la Agencia Internacional EFE. Asimismo, en el 2019 ganó uno de los premios de la Lark Prize for International Integrity con su trabajo fotográfico titulado La mujer y la policía. Actualmente labora como fotógrafo independiente. Bien, les propongo, una vez que ya hemos pasado por la necesaria presentación de nuestros invitados, les propongo, Walter, Leslie y José, una primera ronda de intervenciones en el orden que los he presentado. Bien, me gustaría entonces comenzar este diálogo a partir de la relación que establece el título que nos convoca. En ese sentido, les pregunto, les pregunto desde su ejercicio como fotoperiodistas, en particular a propósito de las movilizaciones de este último noviembre, ¿cómo entienden su labor en la construcción de testimonio y memoria colectiva? José. José, creo que estás muteado, ¿no te escuchamos? Listo. ¿Cómo están? Buenas noches. Agradezco a Lum. ¿Cómo está Rocío? ¿Cómo está Walter? Leslie. Agradecido por la invitación y nada, contarles un poco del tema de estas coberturas en función y su función en la memoria colectiva, ¿no? Estas coberturas se realizaron el mes de noviembre y de hecho consideramos que eran muy importantes, ¿no? El Perú venía de una crisis ya sanitaria, una crisis económica, y se genera una crisis política a partir de esta situación en la cual nos pone el Congreso, ¿no? Entonces entendimos definitivamente que iba a ser algo bastante grande, ¿no? Los fotoperiodistas que nosotros trabajamos con el tema de la narrativa visual, pudimos rápidamente entender que esto iba a ser algo realmente importante, ¿no?
muchas personas, periodistas freelance, tanto de medios, comenzaron a darle cobertura, digamos, de manera global en distintas partes del país, porque la manifestación no solo se ciñó a Lima como algunas anteriores, que tuvieron también bastante éxito, entre ellas pues la de la ley Pulpín, las otras marchas que han habido incluso en contra de ciertas postulaciones políticas. Entonces, esta de aquí ya venía siendo también parte de una, digamos, de una evolución del movimiento social en el Perú, que tiene, digamos, una nueva plataforma que viene a ser las redes sociales, ¿no? Entonces, esto de aquí ya era, digamos, ha sido como el clímax de la participación política nacional, ¿no? De la juventud sobre todo, y cosa bastante, digamos, interesante de resaltar es que en tiempos de pandemia se pensó que quizás no iba a haber una respuesta de este tipo a nivel tan masivo, ¿no? Y eso lo pueden ver a través de las imágenes que captaron muchos fotógrafos, que prácticamente se copó toda la Plaza San Martín, ¿no? Entonces, la labor del fotoperiodista digamos, ciclo de marchas ha sido que nosotros podamos, digamos, decir a través de la imagen eh, tratar de dar una prueba, ¿no? Frente a un discurso quizás digamos, de las instancias del poder, digamos, de la culpa del poder que negaba una situación, digamos, de insatisfacción por una decisión de vacancia del presidente, ¿no? Entonces, ¿qué hace la fotografía? La fotografía confronta ese otro discurso, ¿no? Hay un posicionamiento por cuál es el discurso, digamos, legítimo, ¿no? Y yo creo que las imágenes que todos los colegas del gremio lograron hacer pudieron, digamos, cambiar o por lo menos darle fe a lo que nosotros veíamos, aparte, claro, de la violencia policial, ¿no? Pero en esencia, al principio un desprestigio de las marchas por el tema de, de que siempre se les indica con algún rasgo violento y esas cosas, ¿no? Entonces, las marchas creo que a través de la fotografía se ha podido mostrar que fueron muy nutridas. Lo segundo que podemos nosotros rescatar y que sigue siendo parte de la reflexión dentro de los espacios de LUM es el asunto de la violencia, ¿no? Cómo se reprime en espacios donde las personas tienen derecho a su participación política, ¿no? Cuando se rompe ese nexo entre, digamos, las instancias de poder, el Estado, ¿no? En sus distintas instancias, con la población, pues ese quiebre de esa comunicación hace pues que la gente salga, ¿no? Y nosotros creo que hemos podido de alguna manera graficar eso y queda, digamos, como hitos históricos estas imágenes porque, digamos, hay un sacrificio dentro de estas movilizaciones, ¿no? Un sacrificio lamentable, pero que, digamos, los fotógrafos tienen que graficar, ¿no? A veces hay un tema, digamos, ético en el tema de graficar un poco los asuntos muy crudos de la realidad, pero también, digamos, hay esa parte en la cual uno tiene que visibilizar ciertas situaciones, porque lo contrario, si no existen, ¿no? Si no están dentro de los espacios de los medios, se, se van a, digamos, a perder o no tomar en cuenta, ¿no? Entonces, creo que la labor de la gran mayoría de periodistas ha sido muy, muy, muy importante para poder probar muchas cosas que sirva de evidencia y, eh, y que las nuevas generaciones, digamos, puedan recurrir a estos espacios de memoria para poder generar, digamos, una reflexión sobre ella, ¿no? Es bien importante el asunto de cómo estas marchas han generado producciones tanto expositivas, en libros, en espacios virtuales, que nos hacen que de alguna manera nosotros podemos recurrir a ver, digamos, en nuestra historia qué es lo que ha pasado, ¿no?
Entonces, son muy espacios muy importantes y que nosotros tenemos la responsabilidad de seguirlos registrando, ¿no? Como parte de nuestra responsabilidad periodística. Adelante, Leslie. Muchas gracias, José. Leslie. Gracias por la invitación, gracias por el pase, José. En realidad yo quería hacer un hincapié en estos últimos puntos que menciona José, ¿no? Es que, ¿qué pasa con el trabajo que realizamos y cómo es que nosotros podemos hacerlo visible, ¿no? Creo que es fundamental como parte de la labor del fotoperiodismo el poder retratar, y no solamente retratar, sino hacer de público conocimiento aquello que puede tener un impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, es por eso que es importante, ¿no? En tanto que podemos aportar a construir una memoria colectiva, a poder ser parte de lo que está planteándose en el día a día, siendo generales, ¿no? No solamente hablando de este acontecimiento puntual que marcó las semanas de la quincena de noviembre, pero es como decía José, ¿no? Si no es visible este trabajo, si no hay un registro de lo que ha sucedido, realmente podemos decir qué sucedió, ¿no? O de qué manera se dio. Y creo que en función a esto es que la labor, ¿no? Nuestra labor como fotoperiodista es relevante en ese sentido, ¿no? Ayuda a construir una memoria histórica, ¿no? Una mayor conciencia, ¿no? En las diferentes tipos de espectadores que tienen acceso a ellas. Y algo sorprendente ya hablando de estos sucesos en particular, es cómo es que esta llamada, catalogada generación del Bicentenario, ¿no? Eh, se ha hecho presente, ¿no? Ha alzado su voz para poder manifestar su incomodidad o sus puntos de vista y poder ser capaz de salir a las calles, pero además de poder manifestarse desde las redes sociales, ¿no? Convocando además a un número pues que no se había presentado, no es común en marchas, no solo en Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Tuvo bastante cabida. Y quería compartir mi pantalla para que mientras les comento este tema eh, pueda seguir conversando. Ahí está, ¿se observa? Sí. Sí. Ya, gracias. Entonces, como les decía, ¿no? Si es que uno no registra lo que sucedió, al menos si no hay un registro, ¿no? De estos hechos, es muy difícil poder tener distintos perspectivas de cómo es que se ha narrado, cómo es que se ha sucedido. El caso particular de estas marchas, ¿no? de noviembre fue resaltante el papel de los jóvenes, pero también la labor que desempeñó la policía, ¿no? Y los excesos que se cometieron también. Y creo que en ese sentido, además, el trabajo del fotoperiodista ha sido importante porque ha permitido, y no solo del fotoperiodista, hablando de aquellos que trabajan para un medio de comunicación, ¿no? Representativo, grande, independiente, sino que también el papel del ciudadano ha sido muy importante en estas manifestaciones, ¿no? Para poder retratar cómo es que se estaban dando estos hechos, para poder comunicar desde diferentes ángulos y además después de que han sucedido todos estos procesos, ha sido importante para hacer una reconstrucción, ¿no? Y para invitarnos a la reflexión de qué es lo que había sucedido, pero además de cómo es que se iban a abordar en el futuro estos hechos. Entonces, si bien hablamos de este hecho puntual, yo creo que sí hubo un gran llamado de los jóvenes, ¿no? El acceso a las redes, al uso del celular, ¿no? El móvil en cualquier lugar, para poder hacer un despliegue de qué es lo que estaba sucediendo. Y yo creo que es eso, ¿no? No solamente es la labor del fotoperiodista como tal identificado, sino que además hay un gran desempeño del el ciudadano que consume, pero a la vez produce. Y entonces es esto lo que ha permitido además que pueda ver que el impacto ha sido mayor. Quizá no todos los medios lo cubrieron de la misma forma, pero los ciudadanos estuvieron ahí para recordárnoslo, ¿no? Para decir, esto ha sucedido, por si acaso
no significa que porque uno u otro medio no lo mostraron en sus imágenes, en sus pantallas, no significa que no existió, sino que efectivamente hubo una gran movilización y que hay personas que están exigiendo, en este caso, sus derechos, ¿no? Y bueno, esto es un poco como para dar esta introducción que hemos hablado y quizá después podemos terminar compartiendo un poco más. Gracias. Muchas gracias, Leslie. Walter. Walter, estás con el micrófono apagado, me parece. Aló, aló. Sí, ya te escuchamos. Perfecto. Buenas noches con todos y con todas. Estoy muy agradecido por esta invitación que me hace llegar el LUM para poder dar nuestra versión de lo que ha ocurrido, entender un poco el proceso por el cual estamos atravesando, que se ha actualizado el tema político en medio de una situación de emergencia sanitaria que involucra a todo el mundo. Entonces, yo quisiera desde ya compartir con ustedes eh, un PowerPoint inicial para poder acompañar mi exposición, si me permiten. ¿Me avisan si logran verlo? Sí, está todo bien. Si puedes poner, por favor, a presentación eco. Listo, gracias, Walter. Sí, esta frase que son de Cartier-Bresson y la siguiente que es de Ansel Adams, que son unos fotógrafos de mi total respeto, mis maestros de alguna manera, junto con otros, ya, es un llamado a que el fotógrafo no, debe ser un testigo de su época, no puede interponer una distancia con los sucesos que le están ocurriendo, ¿no? Somos los principales veedores y justamente la sustancia de nuestra disciplina son las imágenes. Entonces las imágenes no están, sino están ocurriendo en este momento y tenemos que ir por ellas porque ocurren y afectan a nuestra sociedad. Entonces, pero lógicamente que es mucho mejor si el fotógrafo, a la vez de que es testigo de su época, es un creyente del poder de la protesta como una manifestación de un descontento de una población con respecto a algo que le atañe. En este caso, lo de noviembre se refirió directamente al gobierno y a lo que estaba ocurriendo. Y eso fue un reflejo enorme de una indignación generalizada, ¿no?, de la población. ¿Por qué el pueblo recurre a la protesta, ¿no? La protesta es una manifestación cultural, es tan equivalente a otras manifestaciones culturales, donde todos los pueblos marchan, nosotros marchamos y cada pueblo marcha de una manera particular y la manera de marchar o manifestar o movilizarse o mostrar indignación de parte de los peruanos es tan propia como la marinera, se diferencia de las manifestaciones de otros pueblos. Y tal es así que yo recuerdo que alguna vez conversando con una amiga que vive en Madrid me comentaba de que las marchas en Madrid son multitudinarias pero totalmente aburridas y en cambio en las marchas peruanas no solamente participa mucha creatividad, grupos culturales, musicales, batucadas. Hay una conciencia de que hay que llamar la atención, tratar de capturar las imágenes para que sean replicadas en los medios. Y bueno, ahora podemos contar además con que los fotógrafos no tienen que ser necesariamente los profesionales de la noticia, sino que podemos participar desde nuestros celulares, siendo testigos e interviniendo donde está ocurriendo una realidad, ¿no? Para eso hay que tener unas cuantas nociones de lo que se estaba, el papel fundamental, ¿no? La protesta en sí es una manifestación de un descontento y tiene una historia y todos estamos pasando por un proceso histórico que es el que ha culminado recientemente en noviembre. Pero ese proceso viene de muy atrás, ¿no? Las marchas de los años 70, en los cuales nuestro país estaba atravesando por una dictadura militar,
estaban sobre todo organizadas por los gremios y los partidos políticos que en abierto desafío y eran muy violentas porque tenían sobre todo, y esta es una apreciación de mi parte con respecto a la impunidad que puede manejar una fuerza policial, mucha más impunidad conforme hay más respaldo del gobierno que está de turno. En ese caso, un gobierno militar daba mucha amplitud a estas represiones. Yo me recuerdo que las fotografías eran de perdigonazos, de los estudiantes agredidos abiertamente con perdigones. No hay noticias de cuántos decesos han habido, estamos mucho más atentos en esto, y eso es una forma de testimonio, ¿no? Los archivos ahora se manejan de una manera distinta a aquella época. Luego de los 70, prácticamente nuestra cultura de manifestación desaparece porque llega en los 80 el gobierno de Alan García, el primer gobierno, y durante el Fujimorato que sucedió, se dio el conflicto armado interno, y la manera como ambos gobiernos respondieron fue creando una maquinaria bastante eficiente y sofisticada de lo que reprimía y podía terruquear a cuanto detenido manifestara, porque o estabas en un bando o estabas con el otro, así de crudo. Entonces, si tú no estabas a favor plenamente con el gobierno, pues tenías la posibilidad de desaparecer impunemente. Y tal es así que hablamos de escuadrones de la muerte que se manejaron en tanto el primer gobierno de Alan García como en el gobierno de Fujimori. Y de esa maquinaria de tortura no se salvó ni siquiera la primera dama, de la cual tenemos testimonio. Bueno, pues fue torturada abiertamente, ¿no? Las marchas se atomizaron, se volvieron muy breves, toda la gente tenía mucho miedo de ser detenido, y entonces arribamos muy traumáticamente a los años 2000, en los cuales, convocado por Alejandro Toledo, se da la marcha de los Cuatro Suyos ante la denuncia de un fraude electoral que se dio justamente en la última semana, cuando ya le estaban dando ya el triunfo a Alejandro Toledo. Se volteó todo de una manera bastante dudosa, y él convoca esta marcha, y fueron 3 días, del 26, 27 y 28 de julio del año 2000, que nos dio nos sorprendió a todos, y el papel de algunos medios que yo quiero mencionarlo, ¿no? Por algunos medios su actitud fue bastante sospechosa. Yo cuando me dirigía a esa marcha, en radioprogramas, Chema Salcedo y otros hablaban de cómo se prepara el mejor ceviche, y cuando en CPN la bomba estaba dándole casi al narrador de la noticia. Entonces lo dejo ahí en el aire, ¿no? Porque eso fue lo que sucedió. Ahora, esos fueron los medios masivos. En esa época no teníamos redes sociales, y de ahí saliendo de toda esta cuestión traumática, ¿no? Arribamos a diciembre de 2014, todo el tiempo anterior, pues, me parece que a mí fue post-traumático de ese silencio cultural que tuvimos a nivel de manifestación. Entonces, nos sorprende cómo se da las manifestaciones juveniles en contra de la ley Pulpín. Entonces, ahí hay algo anecdótico, porque ya comienzan a entrar las redes sociales, pero las redes sociales a un nivel de convocatoria. Entonces se comienzan a organizar las juventudes, y con bastante madurez. La madurez que a mí rescato es que ellos se dieron cuenta que era una cuestión sostenida si querían tener este resultado. Entonces se organizaron, dividieron así en grupos, en zonas, que algunas están vigentes actualmente, políticamente hablando, y ya toman otro tipo de roles de cultura política en general, porque ya no son los jóvenes de antes, ahora ya son los jóvenes adultos, y son adultos digitalizados. Entonces, redes sociales, juventud,
y triunfo, porque triunfaron. Y eso fue una novedad. Todos los que fuimos de la generación anterior nos golpeó, porque nosotros no conseguimos mediante las marchas grandes cambios. Y entonces el fotógrafo también debe creer de que en las marchas, porque bien dice Ansel Adams, la fotografía nos refleja, la fotografía es como una especie de psicoanálisis que refleja nuestro interior. Entonces, si creemos en las marchas, el fotógrafo debe ser el primero creyente de que las marchas sí logran cambiar las cosas. Y de hecho que sí, así ha sido. De ahí en las marchas anti-Keiko también fueron multitudinarias y fueron convocadas por colectivos sociales. Estos colectivos sociales también utilizaron las redes sociales y fueron apoyadas por las entidades por los derechos humanos, así como las asociaciones de familiares de víctimas del conflicto armado interno. Entonces fue todo un frente que se organizó muy rápidamente y fueron multitudinarias. Redes sociales, juventud, el público en general, y también un triunfo, porque en esta fotografía aparezco yo con mi hijo. Bueno, disculpen que me... marchaba, es la generación bicentenario con la generación que lo crió. Bueno, eso trato de decir yo. Bueno, concretamente, las marchas de 2018 y 2019 también son por una gran indignación, que es por los fiscales Vela y Pérez, que fueron bajados por el fiscal supremo. Lógicamente que esas marchas lograron también romper esta realidad. La cambiamos y fue a punta de marchas, y las marchas fueron sostenidas. Entonces, sí hay ya una madurez sostenida, porque nos estamos acostumbrando estamos creyendo en las marchas, estamos obteniendo resultados, estamos creyentes en que, y eso ya se comienza a volver una cultura que se está recobrando. Pero lógicamente que estamos en un proceso que nos llama hacia la madurez, pero todavía es un momento bastante saludable. Otra característica que tiene es que, si bien las marchas por los fiscales fueron multitudinarias, no lo fueron por el juez Carguancho, que era parte del equipo anticorrupción. ¿Qué sucede? ¿No? La gente respondió a uno y no respondió a la segunda parte, así, del mismo mecanismo. Entonces, yo concluyo en que uno marcha cuando tiene las cosas claras. La indignación está basada, la indignación es el motor de las marchas, y uno se indigna cuando tiene las cosas claras. Entonces, la claridad en cuanto a procurar claridad para que nuestro pueblo pueda tener elementos de juicio y capacidad de indignación es importantísimo. Y de ahí nos mandamos de frente hasta noviembre de 2020, donde ha sido sorprendente todo esto, y a mí me ha conmovido enormemente, ¿no? Porque he visto una madurez cívica increíble. De pronto en los jóvenes reaccionaron de una manera muy contundente, se organizaron muy rápidamente. La marcha del 12 me parece que fue organizada tanto por los colectivos que estaban vigentes, tanto por ejemplo Keiko no va, no a Keiko, que vieron que en medio de la pandemia había pues una situación bastante complicada, ¿no? Políticamente. Y bueno, la marcha del 14 no fue convocada por ninguno. Yo conversé con algunos contactos que tengo y me dijeron que ellos iban a estar presentes, pero solamente como para respaldar, ¿no? Pero fueron nacidas enteramente por un impulso así de la población, porque les habían pegado, porque les había dolido, y porque era y se organizaron muy bien. Se organizaron con piquetes de desactivación de bombas. Fueron las manifestaciones en las cuales hubo mayores registros fotográficos. Los grupos pro derechos humanos advirtieron de que con la ley pues, del gatillo fácil, dada también por
por Manuel Merino cuando fue presidente del Congreso, había un gran peligro de enorme agresividad y efectivamente fue así, entonces que llamaron a que fuera grabado todo lo que se pudiera, ¿no? El papel fundamental de quienes participamos ahí fue tratar de registrar todos los frentes que se pudieron dar, que fueron muchísimos. Y bueno, yo creo que he agotado mi tiempo. No sé exactamente. Discúlpenme si me Gracias, excedí. Walter. No, no te preocupes, creo que ha sido muy importante escuchar a cada uno de ustedes desde su perspectiva, abordar la primera relación entre su práctica profesional y en el marco de los movimientos sociales, y cada uno de ustedes nos ha dado un enfoque particular, coincidiendo sin duda, ¿no? En algunos aspectos interesantes que quizá nos pueden servir para volver a intervenir y profundizar un poco, ¿no? Gracias, Walter, además por ponernos un poco el panorama histórico respecto de, desde tu punto de vista como fotoperiodista y participante en distintos momentos históricos, y cómo las marchas han ido cambiando en su dinámica. Imagino, sin duda, que poder ver una retrospectiva en imágenes justamente ancla esta noción y esta idea de la imagen como constructora de memoria, ¿no? Y en ese sentido, o sea, me gustaría rescatar algunos puntos que todos ustedes han de alguna manera tratado, ¿no? José nos planteaba la idea de tratar de dar una prueba, ¿no? Con las fotografías a propósito de las marchas, los excesos que se han cometido, en particular en las marchas de noviembre, ¿no? Y en ese sentido me gustaría unirlo y pensar en esta idea de la prueba, del testimonio, con lo que nos planteaba Leslie a propósito de visibilizar, es decir, la imagen fotográfica en este contexto de movimientos sociales como un hacer ver, ¿no? Hacer pública determinadas situaciones desde distintas posiciones, ángulos que permitan, digamos, a los ciudadanos en su conjunto mirar, ¿no? Un fenómeno específico de protesta, ¿no? Desde los distintos ángulos en que se ha participado, ¿no? Y por otro lado, también recuperar algunos aspectos sobre esta idea de cómo visibilizar, hacer ver, ser, digamos, dar una prueba, ¿no? En tiempos de pandemia, que ha sido el tema de las últimas movilizaciones, cómo esto, digamos, se ha potencializado mucho más, ha dramatizado mucho más también la protesta, y cómo se hace público a través ya no solo de la búsqueda de que la imagen esté en los medios masivos, sino cómo las redes han participado en esto, ¿no? Y a través, y sumado a través de, digamos, el ciudadano como fotógrafo incidental, ¿no? Como fotoperiodista incidental, ¿no? Entonces, de pronto, a partir de esto, nuevamente hacer una ronda, les propongo 5 minutos a cada uno para comentar al respecto, ¿no? José. Sí, bueno, voy hablando, a ir compartiendo algo de material para no hablar así en vacío. Sí, claro, es decir, la labor nuestra es, digamos, visibilizar en estos tiempos, digamos, donde las nuevas tecnologías de la información han cambiado sustancialmente, tenemos nuevas vitrinas, ¿no? Como las redes sociales y sobre todo el tiempo real, ¿no? Es decir, cómo tú, de alguna manera, puedes mostrar el trabajo y movilizar personas que pueden, digamos, tener ese nivel de empatía para poder salir a la calle. Yo creo que eso es algo, digamos, la memoria yo creo que es algo que está, digamos, aunado al tema de este registro visual, pero también he notado esto que probablemente sea parte, digamos, de alguna investigación posterior, el tema de cómo los documentos visuales que tú vas publicando son parte, digamos, emotiva, te puede dar una emocionalidad de frustración, de ira, y lo que decía Walter, este tema de la indignación para poder también salir a la calle, ¿no? Entonces, creo que mucha de la población
al ver gran material fluyendo por las redes, y no solo material, digamos, de fotoperiodistas, que, digamos, cumplimos la labor regular en este trabajo, sino también de ciudadanos de a pie, que utilizan, digamos, estos teléfonos que yo puedo llamar que son microordenadores, ¿no? Con cámaras y eso todo, están, digamos, de una manera omnipresente en cada rincón de los espacios donde se protestaba. Entonces, la situación de cómo nosotros podemos de alguna manera hacer ver lo que está pasando, ahora con esta tecnología nos pone, digamos, prácticamente en un momento donde podemos confluir y animar, ¿no? Animar esa protesta. Conozco personas que en algún momento me dijeron, oye, he salido, o sea, he visto cómo está la cosa y sí, ya esto me ha hecho salir, he visto las fotos y he salido, digamos, a protestar. También el tema que podemos ver es el asunto de la evidencia, como decía Rocío, ¿no? Cómo la fotografía también logra, de alguna manera, delatar, pues, las acciones violentas, tanto de un lado como del otro, ¿no? La policía que afirmaba que no utilizaba perdigones de plomo ni canicas de vidrio, o no lanzaba bombas desde los helicópteros, pues hay material gráfico que lo prueba, ¿no? Entonces, esa violencia se logró visibilizar y de alguna manera hizo que, digamos, se busquen, o por lo menos se sigue buscando responsables, ¿no? A pesar de que es un poco difícil, evidentemente, por el asunto de, de que el poder se cubre muy bien, ¿no? Entre ellos no se tocan, pero existe una responsabilidad de todo lo que pasó en esos días, ¿no? Creo que el poder graficar, digamos, todo esto y que llegue a las personas, sobre todo al público en general, hace que de alguna manera ellos también participen. Una nueva forma de participación que yo vi definitivamente nueva aquí en el Perú fue el cacerolazo, ¿no? El cacerolazo creo que ha sido la primera vez que se ha dado tan masivo, es decir, por el COVID muchas personas mayores no podían salir, pero al ver lo que estaba pasando en su país, salieron en sus ventanas y era, digamos, ensordecedor quizás a ciertas horas de la noche, porque se escuchaba, digamos, pues un sonido estridente por todas las calles que hacía sentir también, digamos, la indignación de estas personas que quizás no pudieron salir por el tema, evidentemente, de la edad y del COVID, pero que también estuvieron metiendo mucha fuerza, mucho ánimo a los jóvenes que sí se fajaron y que con, digamos, mucho acierto el UN ha llamado a esta muestra los héroes del Bicentenario, ¿no? La generación del Bicentenario. Adelante, Elena. Gracias, José. Leslie, Gracias, sí. ¿podemos dejar de compartir pantalla, José, para darle paso? Gracias. Ya. Pues siguiendo lo que este tema, yo creo que hay algo también que recordar, ¿no? Es que uno no va a las manifestaciones con la idea, o al menos desde el lado del fotoperiodismo, ¿no? Uno va con la idea de cubrir, registrar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Eh, ya sea porque hay personas, ¿no? Un grupo considerable, quizá uno puede sentirse más identificado en alguna causa que otra, pero de todas maneras el eje es registrar qué es lo que está sucediendo y cómo se van a dar los hechos en ese momento, ¿no? Pero uno no va con la idea de que van a haber heridos y por eso tengo que tomar fotos, van a haber, lastimosamente van a perderse vidas, ¿no? Y creo que hay que tener en cuenta esto porque puede considerarse para algunas personas, ¿no? Que he escuchado que uno se unió a estas protestas por una cuestión de moda, ¿no? Porque era atractivo quizá ir y registrar las protestas, las manifestaciones, pero en tanto que pensamos en la función del fotoperiodismo, vemos que no está relacionado a eso, ¿no? Sino contrariamente uno va a ver qué es lo que está sucediendo, siempre deseando que pues haya la menor cantidad de daños, ya sea físicos, materiales, como es esto de perder la vida, ¿no? Y yo creo que
en ese sentido los jóvenes también fueron conscientes, ¿no?, de que había un cambio que estaban exigiendo, una causa que consideraban que no era la correcta, entonces uno debía de alzar su voz. Y no es la primera manifestación que ha tenido resultados favorables hacia lo que se estaba exigiendo, ¿no? Walter ya mencionó algunas que han sucedido antes, yo también recuerdo otras solo de hace algunos años, así que es más que nada un tema de poder salir y poder ser parte de, en este caso, la movilización desde la perspectiva de los jóvenes, de aquellos que participan, ¿no? Y nosotros como fotoperiodistas, si bien podemos tener empatía, como menciono, hacia un tema u otro, estamos ahí para registrar, ¿no?, qué es lo que sucede. Y además eso luego se va a convertir también, o puede convertirse en una prueba, ¿no? Walter tiene esta foto increíble de Alonso Balbuena, bueno, increíble digo porque estuvo justo en ese momento, eh, y sirve como prueba para que vean del abuso que se cometió en ese momento hacia un periodista que solo estaba cumpliendo su labor, ¿no? Entonces, eso también podemos aportar desde nuestro papel, ¿no? A no solo construir memoria en un aspecto en el que vamos debatiendo las ideas, ¿no?, entre hacia dónde vamos y todo el conflicto y la corrupción en la que el país puede estar inmerso, sino que además puede servir para reflejar delitos, ¿no?, faltas, abusos, y en ese sentido es que también somos parte de lo que sucede, ¿no?, y cómo podemos formularlo. Muchas gracias, Leslie. Walter. Estás con el micrófono apagado, Walter, perdona. ¿Se me escucha? Listo, sí, gracias. Ya, muchas gracias por el marco, ¿no?, de las exposiciones de mis colegas, ¿no?, porque me ayudan a clarificar y a ratificar lo que es la sensación, ¿no? Nosotros como ciudadanos también somos totalmente permeables a lo que ocurre a nuestra nación, a nuestro... Y lógicamente que sí tratamos de tener mucha información y en el caso particular nosotros también aportar información. Entonces esto es entender la dimensión del aporte de esta participación y lo que es un poco entender lo que con estos materiales se logra hacer, ¿no? La primera palabra que es justicia, ¿no? Porque inmediatamente advertidos que la población salió a grabar con los dispositivos con los cuales contaba, ¿no? No necesariamente los fotógrafos profesionales, camarógrafos profesionales, ¿no? El ciudadano de a pie fue testigo y aportó, prueba de ello es su participación en la exposición del LUM. Me parece totalmente dable y que todos estamos a la misma altura de la vivencia ciudadana, ¿no? Estas pruebas que han aportado, ¿no? IDL Reporteros, por ejemplo, comenzó a buscar estos testimonios gráficos para poder determinar si efectivamente Inti, Sotelo y Brian Pintado estuvieron en una posición en el momento en que fueron abatidos, que pudiera ser realmente peligrosa para el escuadrón que estaba a cargo. Entonces eso se va a determinar porque tanto los familiares han presentado ya materiales a la fiscalía y estos materiales estaban predestinados a servir de prueba porque las grabaciones tienen incrustado en su información el momento en que, y algunos más sofisticados aún tienen GPS y están marcados el momento exacto en que han sido tomados. Entonces ahí yo tengo testimonio, he podido ver el trabajo de otros colegas. Entre ellos quiero citar a Musun Nolte, ¿no?, que justamente graficó el destino
de Inti Sotelo minutos antes y aporta de que él no estuvo. Entonces, dentro de un área crítica que pudiera ofender de una manera letal al escuadrón policial. Eso está por verse, eso es documento, eso es cuando se haga justicia, se castiga a los responsables, se les dictamine los resultados, eso pasará a la memoria del colectivo de nuestra nación, y estos documentos me hacen a mí pensar en que hablar brevemente de lo que es la memoria, ¿no? Y la importancia de lo que es poder articular primero una toma eficiente, eso es fotográfica, es conocer el equipo con el cual uno cuenta, y luego qué hacer con ellos cuando ha llegado a su casa. Entonces, pero en sí, quisiera vincular lo que es la memoria, y por qué es importante la memoria dentro de un proceso de pacificación como el que estamos viviendo. La memoria de un grupo social es muy similar a la memoria de una persona individual, ¿no? Cuando todos en algún momento tenemos demonios, que a veces ni siquiera sospechamos que lo tenemos, y esto por nuestra psicología, al responder a un cotidiano, estos demonios pueden aparecer, como ocurrió durante el conflicto armado interno. Entonces, hubo una serie así de situaciones muy dolosas, muy de lesa humanidad que tenemos que asumir, ¿no? Que como individuos sociales, como individuo, como nación psicológica, como nación, ¿por qué? Porque eso, si tratamos de borrar esa memoria, de olvidar que eso ocurrió, que ese que torturó, que ese que mató, somos nosotros también de alguna manera. Entonces, estaríamos negando que ocurrió de alguna forma, y esos demonios están ahí. No estamos atacando, no hacemos lo debido para apaciguarlos ni contenerlos. Cuando cíclicamente se presenten nuevas situaciones, se van a volver a salir, y ese es el otro motivo. Ahora, si bien la memoria es importante, el siguiente paso es la aceptación. Sí, yo soy que mató también. Y es lo que viene aceptando poblaciones que han pasado por procesos muy dolorosos, como la nación alemana, por ejemplo, que básicamente tienen que asumir que sí, tienen todavía el germen ahí, que podría originar un nuevo holocausto, si es que no lo asumen desde el momento de que pertenecen a esa sociedad. Entonces, luego vendría lo que es el arrepentimiento, y lógicamente la reparación a las personas a las cuales se les ha hecho daño. Y con eso, si yo he sido el que hizo daño como nación, si yo como individuo he seguido ese proceso, obtengo paz. Entonces estamos en un proceso en el cual la memoria está tratando de ser tergiversada, como llamándola antojadizamente como odio. Y no es odio, es un proceso de paz. Si yo recuerdo que tengo a mis demonios, es amor al que está cerca, porque evitaré agredirlo nuevamente. Entonces, en ese proceso participó la CBR como un respiro que nos dio el gobierno de Valentín Paniagua, y lógicamente no solamente produjeron un documento importantísimo que fue el informe, sino también produjeron un documento gráfico que es el libro Yoyanapac. Entonces ahí encuentro yo una vinculación directa del testimonio fotográfico de una época que nos narra, y esa es la importancia de que asumamos nosotros de una manera eficiente nuestro papel fotográfico de nuestra época y del entorno y de los sucesos, porque somos parte de un proceso, somos parte de algo que está en camino a ser perfectible. Y lógicamente que si no recordamos quiénes hemos sido, si no allanamos y curamos las heridas, entonces no habremos avanzado, sencillamente estaremos activando una bomba de tiempo, ¿no? Esto es yo quisiera solamente mencionar, compartir esta pantalla, no sé si la logran ver,
Este, esto es, ah, la fotografía de Balbuena. Y fue mandada así en tiempo real. Y muy rápidamente respondieron, y se multiplicó hasta 9.400 compartidos, y más sobre una segunda fotografía llegaron casi a 10.000. Cuando yo conversé con Balbuena, le pregunté si él tenía tal capacidad de respuesta. Y él me dijo que no, y yo tampoco lo he tenido jamás. Yo he llegado a casi a los 800, a los 900 compartidos en el mejor de mis despachos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo que él pues, publica y responde a la gente y lo que yo publico y responde a la gente? Ahí está, y ahí está graficado la indignación del pueblo. Muchas gracias. Perdón. Muchas gracias por esta segunda rueda para conversar, dialogar sobre el tema que nos convoca. Ya vamos, digamos, avanzando en el tiempo. Seguramente tenemos muchas cosas más por indagar, seguir reflexionando. Sin embargo, quizá yo les pediría, tenemos todavía unos minutos, rescatar un poco unas reflexiones finales en un par de minutos sobre el papel que ustedes como fotoperiodistas, por un lado, en su rol profesional, pero algo que han mencionado también, en su rol humano, ¿no es cierto? Cómo, digamos, dan la posibilidad para que con las imágenes que rescatan a propósito de las movilizaciones sociales en particular, nos dan la posibilidad finalmente de esta construcción de memoria que no es una cosa cerrada finalmente, ¿no? A propósito de los movimientos sociales, sino que es un proceso que está en disputa, ¿no? No tener probablemente las imágenes que ustedes en su función profesional, pero también en su perspectiva humana, recogen de estos últimos acontecimientos, probablemente en este proceso complejo de negociación para construir una memoria colectiva que implica una memoria, pensar en una memoria como nación, ¿no? Sobre todo en este bicentenario, sería también muy difícil. ¿Cómo sienten ustedes esa responsabilidad de pronto cerrar esto? ¿No? Creo que todos estamos de acuerdo con el rol que juega la fotografía periodística en esto, pero ¿cómo llevan ustedes esta responsabilidad? José. Ya, sí, bueno, creo que de hecho el trabajo periodístico es un trabajo bastante complejo y es un trabajo realmente de vocación, ¿no? Es decir, como nosotros, a pesar de incluso saber que es un trabajo, digamos, que no es, digamos, remunerado en términos, digamos, pues, tan, onerosos, pero es un trabajo que en realidad a nosotros, los fotoperiodistas, nos interesa porque, como dice, digamos, Walter, marca, nosotros tenemos que ser narradores de nuestro tiempo, ¿no? Tenemos que rescatar esas historias. Yo creo que yo tengo un compromiso con muchas de las cosas que pasan en mi país. Soy responsable, primero como ciudadano, pero también dentro de mi trabajo periodístico lo hago sentir, ¿no? Es decir, no, cada vez que hay algún tipo de conflicto interno en el país, de hecho, yo estoy ahí por un tema de convicción, ¿no? Entonces, creo que también eso me lleva un poco al tema de activismo por el tema de la justicia y la democracia, ¿no? Entonces, yo creo que coincidí muy bien en el hecho de escoger mi profesión, porque de hecho también soy parte de este grupo social que manifiesta en contra de la injusticia, ¿no? Eh, Había otra pregunta que me hiciste respecto a, ahorita se me dio de la mente, una preguntita más que salió ahí después del tema de la vinculación con el trabajo periodístico.
Eh, Creo que más o menos has ido respondiendo, no se me queda en el vacío, pero nada, te pido seguir adelante y en todo caso, en los minutos que quedan, si no, cerrar, ¿no? Tenía que ver con el tema de ser testigo, pero que creo que de hecho lo has mencionado, Y, ¿no? bueno, sí, bueno, ser testigo, bueno, digamos, de primera mano estar en estos espacios, pero siempre con ética, ¿no? Tratando digamos, de respetar los espacios. De hecho, a veces los fotoperiodistas no somos muy bienvenidos en algunos lados, sobre todo cuando hay represión, ¿no? Es decir, yo creo que quiero aprovechar solo un momentito para poder pedirle a los fotoperiodistas que van a este tipo de manifestaciones que vayan con su equipo de seguridad. Quizás hace mucho tiempo no se hacía, digamos, éramos como, bueno, íbamos con nuestra cámara y nuestro chaleco, ¿no? Pero el chaleco donde pones tu cámara, ¿no? Y esencialmente se ha notado que mucha gente ha quedado inválida por el tema de la violencia y la forma de represión policial de estos últimos tiempos. Por lo tanto, ya no es viable que un medio de comunicación mande a sus reporteros sin su equipo de seguridad, que es casco, chalecos, botas, ¿no? El chaleco que tiene que ser un chaleco especial blindado, ¿no? Y hay ciertos tips bien interesantes que la Asociación de Fotoperiodistas, digamos, dentro de sus charlas ha estado, digamos, dentro de la asociación dando, pero también queremos poderlas en algún momento poner de conocimiento público sobre el asunto de ciertos tips, ¿no? Cómo parapetarse para cubrir estas marchas, porque, digamos, es un fuego abierto entre ambos bandos, y si uno no tiene, digamos, el expertise un poco de dónde estar parado, probablemente también pueda ser parte del conteo de víctimas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que los propios ciudadanos que también, digamos, dentro de esta adrenalina de poder querer captar cosas, puedan salir muy mal heridos porque es un tema bastante violento, ¿no? Entonces, quienes van a cubrir, yo les doy el tip de que de todas maneras tengan que ir con un casco, con un chaleco y botas. Y casi siempre estar desde un lugar parapetado, es decir, al cubierto mientras va disparando, ¿no? Con máscara antigas, evidentemente, ¿no? Porque si no, no vas a poder realizar el trabajo. Eso es una de las cosas que quería decirles para que digamos, no salgamos lesionados o heridos, que ya ha pasado, y a mí también como experiencia personal en algún momento, ¿no? Sí, Adelante, listo, Leslie. José. Gracias. 2 minutos, Leslie, para como palabras finales. Sí, pues yo quería mencionar, para cerrar solamente, de que uno debe de ir preparado, ¿no? Como mencionó José, pero además preparado mentalmente porque, ya lo recalcaba hace un momento, no sabemos qué es lo que podemos ver en realidad en el lugar, pero si uno va con ese, no solo con los ánimos de, ¿no? de poder graficar todo lo que está sucediendo y registrarlo, teniendo las medidas, pero uno también es un ser humano, ¿no? Y como fotoperiodista puede que en el momento uno registre una imagen cruda, una imagen que además te termine golpeando, ¿no? O tú mismo siendo eh, víctima, ¿no? O sea, que puedan atacarte a ti o pueda caerte un gas o uno de los perdigones, como pasó al menos en estas marchas de noviembre, ¿no? Y es por eso que nuestra responsabilidad es, creo que para cerrar, hacerlo de manera visible, ¿no? O sea, no sirve de nada que podamos ir a registrar esto si es que no tenemos el compromiso de al menos hacer públicas estas causas, ¿no? De poder desde nuestros rincones, desde donde nos encontremos, a veces con apoyo de algún medio, a veces no, ¿no? Me ha tocado salir en muchos de estos casos a cubrir manifestaciones como fotógrafa independiente. Entonces significa que no siempre va a tener uno la protección adecuada o el respaldo de un medio, pero siempre podemos ver hacia el equipo de fotógrafos que está participando, ¿no? Ir con alguien también es un buen consejo, eh, avisarle a alguien que ya llegaste a tu casa para ver si estás bien, especialmente si hablamos del periodismo o del fotoperiodismo ciudadano, ¿no? Que ha sido muy activo en estas marchas. No ir solo simplemente por el ánimo o el afán de querer registrar, sino también tener en cuenta de que si uno se cuida, estás cuidando al que está cerca a ti, ¿no? Más vale que uno esté bien que en realidad registrar exponiéndose innecesariamente, ¿no? O sea, vale hacerlo,
pero sí hay que tener en cuenta estas medidas, yo creo, para que finalmente no sean más estos compañeros que perdemos, ¿no? Como Intin y Brian en este hecho en particular de noviembre, sino que a la larga podamos hacer justicia en otras manifestaciones, podamos exigirlo. Lo digo podamos no solo como fotógrafa, sino como ciudadana también, ¿no? Que exige que estos hechos sean investigados de alguna forma y que puedan haber a la larga sanciones respectivas, ¿no? Si es que las hay. Y eso, gracias. Muchas gracias, Leslie. Walter. Walter, tu micrófono, por favor. Muchas gracias, Rocío. Sí, quería comentarles un poco la historia de que sí, por ejemplo, en el año 2016 yo fui por iniciativa propia, yo soy periodista que me he retirado de los medios y de pronto vi que estábamos ante una realidad que era que el virtual triunfo ya bastante holgado de la candidata de Fuerza Popular. Entonces, lo único que tenían yo entonces en aquella época fue una red social y vi mucha juventud que la tenía las cosas mucho muy claras. Yo como fotógrafo, ¿cómo podía participar? Entonces utilicé mi propia red personal para comenzar a hacer coberturas. Con el tiempo mi red social comenzó a crecer en audiencia con el tiempo y respetando probando, porque todo fue una cuestión de ensayo, comencé a publicar cuanta marcha en contra de la candidatura de esta señora podía darse, y mostrando lo que en algún momento los medios ya no estaban dispuestos a mostrar, pues ante la virtual triunfo de esta señora, comenzaron a suavizar y a querer minimizar su participación en testimonio de calle, los medios oficiales, tanto televisivos. Entonces, lo, 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 las redes comenzaron a ser el medio en el cual se comenzó a debatir y la misión que nos propusimos, o yo personalmente me propuse fue cambiar un poco, tratar de inclinar, porque fue muchísimas luchas de las cuales yo pude tener conocimiento, que todos tratábamos de mover el voto viciado, ¿no? Entonces, porque en ese terreno se iba a debatir el triunfo o la pérdida, y logramos un triunfo en 2 semanas, volteamos eso. ¿Qué quiere decir? Que las redes sociales es una buena opción, que seamos fieles a nuestros principios, que cuando vayamos a la calle asumamos nuestros roles, que nos cuidemos, pero a su vez te respetemos como debemos respetarnos. Si yo antes voy a intervenir en un lugar, en una escena, puede haber alguien que está fotografiándolo en ese momento y los instantes son muy breves en los cuales ocurre. Entonces, tener cuidado participando del trabajo del resto, cuidando la integridad, asumiendo un rol social vigente y sobre todo de respeto y de lugares de participación, ¿no? como ciudadano. Es lo que quería agregar nada más y les agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias, Walter. Estamos llegando al final, digamos, del tiempo que tenemos para este diálogo. Sin embargo, se quedan en el tintero múltiples preguntas que nos han hecho llegar al momento de su inscripción. Hay otro tanto que se han vertido a través del chat ahora, pero queremos decirles que estas van a ser contestadas una por una a través de los medios de comunicación del LUM. El LUM va a articular un espacio de manera tal que el diálogo iniciado a través de esta plataforma pueda continuarse con sus intervenciones y las respuestas a sus intervenciones, que nos parece sumamente importante contestar. Bien, quiero además, sin duda para terminar, en principio agradecerles nuevamente a José, a Leslie y a Walter por su participación.
¿no? Agradecerles a cada una de ustedes por estar aquí presentes, a los participantes, y no me cabe la menor duda de que nos vamos sumamente enriquecidas y enriquecidos, reconociendo no solo la importancia de las imágenes, en particular la de los movimientos sociales, y su rol como constructoras de memoria colectiva, su función en la historia, que lo hemos visto claramente, pero no solo en la historia, sino también en el presente, en este rol que nos plantean de la imagen constituida como una prueba, ¿no? Que a su vez nos proyecta hacia un futuro en la búsqueda de justicia, de reparación, ¿no? Y que todo esto constituyen, como lo decía antes, la idea también de reconocernos como una nación que está camino a, digamos, a la búsqueda de una consolidación como tal, y donde los jóvenes en estas últimas protestas han sido los principales protagonistas. Pero también lo que nos llevamos de manera muy vital es la relevancia de los aspectos, digamos, tanto éticos, ¿no es cierto?, como técnicos y estéticos de la producción fotográfica de ustedes, ¿no? Y que ponen en valor el trabajo que ustedes como fotoperiodistas y como ciudadanos realizan. Por ello, muchísimas gracias nuevamente y esperamos digamos, con expectativa el diálogo que se va a establecer a través de los medios de LUM. Bien, sin más, bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos, a todas. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.